que otros convertidores. Y pues su diferencia es que tiene en su salida el voltaje es inversor. Y como en su circuito está hecho por un RC y un RLC, entonces tiene una función de transferencia de cuarto orden. Pues la conmutación está por el voltaje de entrada sobre el voltaje del voltaje de salida, perdón, sobre el voltaje de entrada más el voltaje de salida. Y su ciclo de trabajo se calcula simplemente el encendido del conmutador, es la conmutación por el periodo y el apagado es 1 menos la conmutación por el periodo. Se puede Sí. comportar como elevador o como reductor. Pues estos son los valores que tenemos para las simulaciones. Esos son, Y esos son los valores de la simulación. sí, Listo. del elevador. Ah, o sea, en modo elevador. Entonces, Elevador, sí, señor. me gustaría que ustedes le explicaran a sus compañeros cómo seleccionan o qué parámetros tienen en cuenta para que funcione, ya sea como elevador o como reductor. Pues simplemente es acá en la frecuencia de oscilación, porque si vemos está por el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, si uno cambia la frecuencia de conmutación, ese podría ser una de las formas. Otra de las formas es cambiando los parámetros de las inductancias y de los capacitores. Esto sí ya es teniendo en cuenta los picos de los armónicos que presenta. Esas formulaciones las tenemos acá de los armónicos. Bueno, no se preocupen. Listo, entonces muéstrenme bueno, continúen y Pues acá lo otro que está lo del reductor, ya los valores, cómo cambian como tal. Y se ve que en el reductor, tanto los capacitores como las inductancias van a tener el mismo valor. Y pues simplemente lo que cambian son los tiempos de encendido y apagado, como se ve acá. Y acá están diferentes. O sea, eso es lo que básicamente cambia, es lo que hace el tiempo. Y lo que les decía, pues es que acá tengo la página donde consultamos eso y ahí sí está explicado el- los armónicos. ¿Se ve ahí la pantalla? sí. Pues acá están los armónicos, entonces No, pero acá está. la página no se está viendo la Es página. las diapositivas. Listo, espérenme, ya la comparto. Ahí sí. ¿Se ve la Sí, página? ya, sí, ya. Este es el del circuito elevador. Las fórmulas como se calculan los armónicos para saber el valor de las inductancias y los capacitores. Entonces simplemente para la inductancia 1 va a ser el voltaje de entrada por ¿por qué? Por K. Y eso nos da 1 y igual el del voltaje de salida, valor de la inductancia por K. Y para los condensadores, entonces no es el valor de entrada del voltaje, sino el valor de salida, igualmente por K. Eso es para el 1. Y para el 2, entonces tenemos en cuenta es el tiempo de apagado. Entonces sería 1 menos el K por el voltaje de salida. Entonces, eso es lo que tenemos. Y para el otro, está acá. Entonces es igual. Se, se dan igual voltaje de entrada por el K y el voltaje de salida por el K. Eso sería lo que tenemos, ingeniero. Listo, muéstrenos la simulación, por favor, ¿no? Ya voy, ingeniero. Espéreme a ver. Miguel Briceño hizo las simulaciones. Sí, ingeniero. Las hubiera descargado antes para que no invadir su privacidad. Ah, no, ingeniero, tranquilo.
No, Néstor, lo veo mal. Nada de nada. Miguel Briseño le escribe muy diplomáticamente, ¿cierto? Sí, es muy... Bueno, entonces, por favor, muchachos, los demás, mientras Néstor va aquí abriendo la simulación, pues entonces hagamos lo siguiente. Alguno de los que les tocó el Z, que nos hable y nos comente del convertidor, y otro que le haya tocado el CEPIC, pues para que, digamos, de uno de cada uno hable de su convertidor. Entonces, pues, para que vayan pensando a ver quién se anima a compartir eso. ¿Qué pasó, Néstor? Vamos, ingeniero. El internet, ¿cierto? Sí, eso, es que casi Complicado el asunto. lo que es vivir alejado de la ciudad. Mejor aún. Este es el reductor. Listo. Ábranlo ahí con calma. Para que ¿Ya me no se digan. ve, ingeniero? No. O yo no estoy viendo, no sé los No sé demás. si no se ve No, nada. no Ya sé nada. comparto la pantalla. No, parce, tristeza. Se ve la privacidad del WhatsApp. Ahí le aparece la chica. My Prince. ¿Listo? Sí, Ahora sí Seti. se ve. Listo. Pues el circuito está... Ahí abro el circuito. Está el RMS. Pero acá algo pasó porque está dando igual el voltaje de entrada y de salida. Entonces, Néstor, este es el reductor que invierte la Sí, sí, señor. polaridad. Sí, señor. Y ahí se ve que la onda se va hacia el otro extremo. Entonces, Bain es de 50. Sí, ahí sí. 5. No, de 50, porque está en más 1. 50. Ah, ok. Pero es que ahí está dando igual el voltaje de salida y de entrada. Es que es por lo que toca subirle a los capacitores. Es que, pues, según lo que estamos leyendo, también decía ahí que la energía no se guardaba en los inductores, sino en los capacitores. Y pues, Eso sí por es lo que yo cierto. entendí, entonces toca creo que subirle a que los capacitores sean de mayor, que sean Capacidad. mayores, sí, de mayor capacidad, y los inductores tenían que ser un poquito reducidos para que pues se mostrara bien la gráfica. Ok, sí. Una de las... Espere, Cetina, yo comparto la pantalla y pues yo hice una simulación y pues Eso, se ve un ayude. poco distorsionada, pero entonces sí se alcanza a ver que aumenta el voltaje. Listo. Pero ese es el elevador. Es que ese es el Sí. reductor. No, sí, ya. Pues sí, entonces Pero presente igual está el elevador. Bueno, sí. digamos que sí, aquí ya se alcanza a evidenciar efectivamente la configuración de este convertidor. Lo que quiero que tengan en cuenta, muchachos, es que estos convertidores de 50, pues habrán aplicaciones donde la polaridad invertida pues no sirva. Entonces, en muchos casos, estos convertidores, y no me refiero solamente para este CUC, sino para los tres que estamos trabajando, es que estos convertidores generalmente se utilizan es también de acuerdo a los rangos de potencia que uno necesite a la salida. Entonces, por ejemplo, por lo general, los CEPIC y los CUC se utilizan para aplicaciones de menores a 30 vatios, ¿sí? Mientras que
mientras que los CEPIC generalmente se utilizan para aplicaciones de mayor potencia. Bueno, continúen a ver para que yo no los interrumpa tanto. Vale, Jordi, Pues, déjeme compartir la pantalla. ya voy. Listo, Jordan, comparta la pantalla a ver. Bueno, este ya es el circuito y... ¿Sí ven? Sí, sí, sí puede ver. Sí, vemos, creo que vemos todos. Sí, sí, ahí se ve. Y pues aquí ya lo amplificó a como a 30, creo. Pues el voltaje es 12, el voltaje inicial es 12 y pues ya el voltaje de salida ya lo amplificó a 30. Sino que se Para ve un que poco por favor Jordan distorsionada comparta la y pues está pantalla. invertido. Comparta la Comparta pantalla. la simulación. Sí, porque Ah, vemos ya, ya. pues el diagrama del circuito. ¿Ya? Ahora sí. Y pues ahí se ve, y pues eso sería, ¿no? Ya lo Dele amplificó RMS. a... Jordi, dele RMS y coloque. Entonces tenemos ahí, tenemos que entrar hasta en cuánto, como 12. 12 12 y voltios salía 29. Exacto. menos 29. Sí, El, sí, el Y la, voltaje, y la corriente también, pues la amplifica un poco. sí, la también la corriente, invierte. Casi 3, y también la invierte. sí, es correcto. Bueno, listo muchachos. Muchas gracias. ¿Algo más que acotar o No, No, yo creo que no. lástima que no habló Miguel Ángel, pero bueno, debe estar durmiendo. No, pues ingeniero, yo quería complementar una cosa. Señor, Es que en lo que yo leí, pues, digamos, ahí tiene un principio de dualidad del bug box, ¿sí? Entonces, pues, dependiendo de las fórmulas, uno saca lo deseado a lo que uno quiere obtener. ¿Qué quiere exacto. decir esto? Que uno puede sacar, dependiendo del voltaje y la corriente que uno quiera, ya sea negativa o positiva, este circuito se presta para muchas cosas. Y pues he visto que lo utilizan más que todo pues en los televisores y en radios. Eso fue lo que yo leí, ingeniero. Sí, sí, señor, eso es correcto. Por eso les digo, o sea, el uso de cada uno de los convertidores, y eso lo hablo para todos, se da es en la potencia que uno necesite del voltaje y de la corriente de salida del convertidor. Entonces, pues, cada configuración pues está adecuada, digamos, para, por ejemplo, qué es lo que pasa también con los otros convertidores, sino que no quiero quitarles los temas y lo que tienen que hablar, sino que, por ejemplo, unos son de corriente estable y de voltaje variable, mientras que en otros convertidores pasa lo contrario. Pueden tener un voltaje estable de salida, pero la corriente no es muy estable. Entonces, espero que los próximos que hablen de CEPIC y de Z, pues me sepan definir cada una qué característica tiene, ¿sí? Bueno, listo, Ingeniero, yo muchachos. tengo yo tengo una pregunta ahí. Están Señor, hablando del Cook, es que qué pena, pues, ingresé un poco tarde porque pues, no me dio acceso. señor. Ah, En ¿no le ese dio caso, acceso? Bueno, el señor, Cook no ten... ¿Señor? señor, lo escucho. Ah, pues el Cook, pues lo que yo mire, o sea, si yo miré unas comparaciones entre el que me tocó por ejemplo, el convertidor Cook, que decía que él genera unas alteraciones de señal a la salida en ese caso, ¿sí? Entonces, él necesitaría un capacitor muy grande para que filtre la señal y así pues de digámoslo, una salida mucho más estable. ¿Sí estoy en lo correcto en ese caso? Sí, o sea, eso está en lo correcto. Digamos, el Cook, nosotros lo podemos también mirar como un buck boss. ¿Sí se acuerdan que ese lo alcanzamos a Sí, trabajar señor. presencialmente? Exacto. Pero, exacto, la diferencia de este, digamos, es que o sea, al igual que el buck boss, este invierte la salida y digamos, todos estos convertidores, digamos, por sí solos, así en las simulaciones, pues funcionan perfectamente. Pero ¿qué es necesario? Así como decía Néstor, pues es necesario prever todo lo relacionado a armónicos. Y con todo esto de los armónicos, las distorsiones y demás
fallas e inestabilidades que pueda tener a la salida el convertidor, pues es necesario complementarle principalmente todo lo relacionado a lo que son los filtros, es decir, suavizar la señal de la salida, pero generalmente esto se hace es con filtros. Entonces, esto efectivamente se logra pues con arreglos RC y bueno, ustedes son más expertos en filtros que yo, ¿cierto? Pero Ingeniero, uno busca esa parte, o sea, que la señal, ya sea en voltaje o en corriente, uno logre estabilizar lo que necesite puntualmente. Señor. pues es que acá está, mire, el máximo rizado en corriente es del 1% por la corriente de salida, que serían 30 miliamperios. Y se utiliza acá para hallar las inductancias. Sí, Entonces es señor. la frecuencia por ese rizado. Y el del Listo. voltaje, el cambio del voltaje es 1 por el voltaje de salida. Este es el reductor. Ese sería 0.2 voltios. Entonces también se multiplica acá dentro de la fórmula. Ahí es para Listo. obtener los componentes ideales para que los rizados no sean tan altos. Ese Exacto. está Entonces, determinando en el 1%. exacto. Pues sin entrar al detalle de las fórmulas, pues efectivamente uno hace eso es con filtros. Todo eso de suprimir rizado, de suavizar la señal de onda de salida, pues eso es puramente con filtros, muchachos. Bueno, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces ahora, del convertidor CEPIC. ¿Quiénes estaban con el convertidor CEPIC? ¿Se durmieron? Ah, perdón, ingeniero, tenía silenciado el micrófono. Pues a mí me tocó el CEPIC, pero es que me confundí en un par de cosas, ingeniero, y pues No, pues no, compártanos lo que usted trabajó ahí por pantalla y lo peor es que todo lo tengo en el cuaderno, pues Coloque preciso. el cuaderno a la cámara. la naveja. No es que tengo ese computador, me tocó conectarme al computador, desde que el internet está más malo. Pues espérenme, pues aquí explico con el O circuito algo. hagamos una cosa, Andrés. Entonces, Señor, si logra cuadrar algo que nos pueda mostrar ahí de compartir pantalla, y no sé si haya alguien que de los de convertidores Z que nos pueda compartir y mostrar la simulación. deme un segundito, ingeniero. Sí. Bueno, a ver, los del convertidor Z, ¿quiénes están? Duván me ha dicho que tenía el Z. Bueno, se durmieron, se desaparecieron todos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Me escuchan? Y para cambiar el ciclo de trabajo, voy a colocar un trabajo más pequeño para que se vuelva a aumentar, que aumente el voltaje. Acá ya se comportaría como un boss. Sí, señor. Pues así fue como me dio la simulación, ingeniero. Sí, es correcto, así está bien. Bueno, Yo entonces, también, qué pena, Inge. Yo también había leído que, pues, para, digamos, controlar el ciclo de trabajo, se podía controlar mediante un potenciómetro. Pues sería como una de las formas en las que se puede estar, eh, digamos, controlando directamente el ciclo de trabajo. exacto, o sea, también pues digamos, el método más confiable es como lo comentaba Duván y Néstor, que es básicamente es por el ciclo del trabajo con el que estemos conmutando el semiconductor de potencia, pero digamos también lo podemos hacer con los elementos pasivos del convertidor, cambiando los valores de las inductancias, de los condensadores y demás elementos pasivos. Eso es correcto. Bueno, entonces, ¿quién va a hablar ahora? Pues Pues, ingeniero,
¿Sí alcanza a escuchar algo de lo que le estaba hablando o no? No, Fabián, no alcancé a escuchar nada porque es que no me dejaba conectarme, no sé qué pasaba. Ah, No listo. se cree, ingeniero, no ha explicado nada. Pues ingeniero, yo voy a mostrar la ¿Usted le simulación. tocaba que un Z? No, yo estoy con Pinilla, un CEPIC también. Bueno, entonces compártanos la simulación y nos va mostrando, por favor. Pues esa así fue como me dio a mí y lo hice de forma elevada. Y entonces, pues el máximo voltaje que me alcanza a ver es hasta 15 voltios y ya después se reduce a 11 voltios. Pues así lo miré, pues también consulté otras cosas, se dice que también funciona de dos modos, de modo continuo y modo discontinuo. Se dice que cuando la corriente es cero, funciona como modo discontinuo y cuando la corriente no se hace nula, entonces funciona así como modo continuo. Y pues eso fue lo que yo investigué, ingeniero. Correcto, sí, señor. Eso está bien. Como les decía, en el caso de los convertidores CEPIC, entonces, pues digamos que a nivel comercial son de los más económicos, ¿sí? Pero digamos, su principal característica es que puede efectivamente, al igual que los otros convertidores, funcionar como un buck-boss, ¿sí? Sí, Entonces, la principal ventaja que tienen los EPIC es que tienen una entrada de corriente continua, ¿sí? Entonces, esto le da un gran beneficio, por ejemplo, sobre el Z, que esta corriente de entrada le permite que el voltaje de salida sea mucho más estable, es decir, que si necesitamos suavizar o eliminar armónicos a la salida